Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a una nueva clase del manual Ven Sígueme en este canal de mi estudio personal. Mi nombre es Nahuel, siempre es un placer compartir con ustedes estos mensajes en este canal donde hablamos acerca de Jesucristo, de su expiación y también del Evangelio restaurado en estos los últimos días. En esta semana vamos a estudiar la clase del manual Ven Sígueme que corresponde a la semana del 8 al 14 de julio, que lleva por título Nunca más se desviaron, y la asignación de lectura son los capítulos de Alma del 23 al 29 en el Libro de Mormón. Siempre es importante recalcar lo siguiente: este video, esta reseña que estamos compartiendo y también la reseña del manual Ven Sígueme son un apoyo, una compañía, un acompañamiento para nuestro estudio personal. Debemos hacer del estudio de las escrituras algo cotidiano en nuestra vida, algo que lo hagamos constantemente, y lo ideal sería que pudiéramos apartar unos minutos al iniciar la jornada o antes de irnos a dormir para poder orar, meditar y estudiar las escrituras y ver, reflexionar cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas, a nuestra situación en ese momento, ¿no? Así que dicho estas cosas, este video es un video introductorio a la clase y la invitación es a que durante la semana podamos apartar unos minutos cada día para profundizar en el análisis, ¿no? Así que vamos a empezar leyendo la introducción que nos hace el manual Ven Sígueme a esta clase y luego vamos a analizar las ideas centrales de esta misma clase, las vamos a mencionar todas juntas y para luego analizarlas individualmente. En el proceso iremos compartiendo algunas escrituras y también algunas reflexiones o testimonios. Pero de más está decirlo, siempre están invitados a compartir su testimonio, sus experiencias o también sus dudas o preguntas en la caja de comentarios, ¿sí? Bueno, vamos a empezar entonces con la introducción del manual Ven Sígueme a esta clase maravillosa, que es uno de los capítulos más lindos en el Libro de Mormón. La semana pasada estuvimos hablando acerca de Amón y de sus hermanos, y hoy vamos y de la predicación del Evangelio entre los lamanitas. Hemos visto cómo una innumerable cantidad de personas a través del rey Lamoni y de su padre también, y bueno, todo su pueblo se convirtió al Evangelio de Jesucristo. Bueno, a partir de ahora vamos a analizar o vamos a conocer la historia que hay entre ese pueblo, ¿no? ¿Qué es lo que pasó una vez que abrazó el Evangelio? En estos capítulos se va a desarrollar esa historia concretamente. Vamos a leer primeramente la introducción, que dice lo siguiente. ¿Te has preguntado alguna vez si las personas en verdad pueden cambiar? Quizás te preocupes si podrás o no vencer el efecto de algunas malas decisiones que hayas tomado o si podrás superar o no ciertos malos hábitos que hayas adquirido. O tal vez tengas inquietudes similares en cuanto a tus seres queridos. Si ese es el caso, la historia de los antinefileitas te puede ayudar. Estas personas eran enemigos acérrimos de los nefitas. Cuando los hijos de Mosías decidieron ir a predicarles el Evangelio, los nefitas se burlaron de ellos y les parecía una solución más plausible, eliminar a los lamanitas antes de convertirlos. Mas los lamanitas sí cambiaron, gracias al poder de Jesucristo. Este poder de Jesucristo para convertir a las personas. Alguna vez fueron conocidos por ser un pueblo salvaje, empedernido y feroz, pero llegaron a distinguirse por su celo para con Dios. En efecto, nunca más se desviaron. Esto lo podemos encontrar en el capítulo 23 de Alma, el versículo 6, que posteriormente lo vamos a ir analizando, ¿sí? Sigue diciendo la introducción del manual Ven Sígueme. Puede que tengas algunos pensamientos o acciones que necesites cambiar, o armas de rebelión que debas abandonar. O quizás solo tengas que mostrar un poco más de celo para con Dios. Cualquiera que sean los cambios que debas hacer, esta clase te infundirá esperanza en que es posible lograr un cambio duradero mediante el poder expiatorio de Jesucristo. Entonces, lo que nos invita a reflexionar esta introducción del manual Ven Sígueme es en lo siguiente. Muchas veces tenemos dudas en cuanto a si es posible o no el cambio de las personas, el dejar atrás el pecado, los pesares, las angustias o las cargas de nuestra vida, ¿no?
Bueno, lo que nos invita el manual Ven Sígueme en esta semana es a reflexionar en ese poder de Jesucristo para transformar nuestras vidas, para convertir nuestras vidas en vidas más armoniosas, más pacíficas, más esperanzadoras y realmente ser un reflejo de Jesucristo en nuestra vida para todos nuestros seres queridos. Vamos a analizar cuáles son los puntos de la clase, las ideas centrales y luego los vamos a ir desarrollando. La primera idea para aprender en el hogar y en la iglesia es: mi conversión a Jesucristo y a su Evangelio me cambiará la vida. Determinante, ¿no? La repito. Mi conversión a Jesucristo y a su Evangelio me cambiará la vida. El siguiente principio es: debido a que Dios es misericordioso, Él me perdona conforme me arrepiento. La siguiente idea central es: me da gozo compartir el Evangelio. Habla de la obra misional, por supuesto. Y el último es: puedo hallar refugio en Jesucristo y su Evangelio. Entonces, con estos cuatro principios, se va a desarrollar la clase de esta semana. E insisto, siempre es bueno poder acompañar este video, esta clase, con nuestro propio estudio, y también recordar o traer a la memoria, o incluso si es necesario llevar un registro de nuestro estudio en el cual podamos volcar nuestras propias experiencias. Tal vez no se dé como en el tiempo de los nefitas o concretamente en el tiempo de Mormón, que él tuvo la oportunidad de compendiar todos los escritos de antiguos profetas y guardarlos para que los encontrara José Smith posteriormente. Tal vez no sea ese nuestro caso y tal vez ni siquiera nuestros descendientes lean nuestros registros, pero sí para nosotros mismos es un gran tesoro poder volver a través de una vez pasado el tiempo y recordar aquellas cosas que nos fueron significativas o que nos fueron moldeando como personas, ¿no? Entonces la invitación es también a llevar un registro de nuestro estudio personal. Vamos a pasar entonces ahora sí a analizar principio por principio cuáles son las ideas centrales de esta clase. La primera, como dijimos, es: mi conversión a Jesucristo y a su Evangelio me cambiará la vida. La asignación de lectura para este principio es Alma 23, del 23 al 25 y el capítulo 27 también. Y dice lo siguiente el manual: parecía poco probable que los lamanitas se convirtieran. Sin embargo, muchos de ellos experimentaron cambios milagrosos gracias a Jesucristo. Aquellos lamanitas convertidos se llamaron a sí mismos antinefileitas. Leer Alma 23 al 25 y el 27 podría inspirarte a meditar en tu propia conversión. Presta atención a cómo los antinefileitas cambiaron, cómo se convirtieron al Señor, y nos invita a reflexionar en los siguientes versículos, nos servirán para empezar. Tengamos en cuenta quiénes eran los antinefileitas. La semana pasada estudiamos acerca de Amón y de sus hermanos que fueron a predicar entre los nefitas. Ellos eran los hijos de Mosía. Su padre y el pueblo les querían conceder el reino, pero ellos optaron por abandonar esas riquezas y irse a la obra misional, ir a servir un servicio misional entre los lamanitas, y bueno, se sometieron a una multiplicidad de experiencias, ¿no? Distintas circunstancias los atravesaron a cada uno de ellos, pero bueno, podemos decir que Amón predicó al rey Lamoni, y también Aarón y sus hermanos le enseñaron al padre del rey Lamoni, y entre ese pueblo muchas personas, 7 ciudades si no me equivoco, se convirtieron al evangelio y optaron por llevar el nombre de los antinefileitas. Es de ese pueblo entonces, nuevamente, de quien vamos a estar analizando. Ahora, este pueblo, estas personas que habían sido lamanitas, pero habían abandonado las tradiciones pasadas una vez que conocieron el evangelio restaurado de Jesucristo. Bueno, el evangelio de Jesucristo en sí, en ese tiempo no estaba restaurado. Una vez que conocieron estas verdades, abandonaron esas tradiciones y se volcaron a una vida cristiana, ¿no? Y devota. Y dice en uno de los versículos, eran extremadamente celosos para con Jesucristo, ¿no? Eran muy obedientes a sus convenios. La clase nos presenta una serie de escrituras
para analizar de qué manera la conversión a Jesucristo y su Evangelio puede cambiar nuestras vidas. Y partiendo de esta base, ¿no?, de esa conversión que habían tenido los antinefileitas, de ser lamanitas a abandonar sus armas y volcarse al Señor, bueno, a través de esa experiencia nos invita a reflexionar en nuestra propia vida cotidiana, ¿no? Y nos da algunas escrituras. La primera es Alma 23, los versículos 6 y 7, y los voy a leer, y dicen lo siguiente. Y tan cierto como vive el Señor, que cuantos creyeron, o sea, cuantos llegaron al conocimiento de la verdad por la predicación de Amón y sus hermanos, según el espíritu de revelación y de profecía y el poder de Dios que obraba milagros en ellos, sí, os digo que así como vive el Señor, cuantos lamanitas creyeron en su predicación, fueron convertidos y fueron convertidos al Señor y nunca más se desviaron, porque se convirtieron en un pueblo justo, abandonaron las armas de su rebelión, de modo que no pugnaron más en contra de Dios, ni tampoco en contra de ninguno de sus hermanos. Es decir, una vez que este pueblo abrazó los principios del Evangelio, una vez que se convirtió al Salvador, una vez que recibió un testimonio de la veracidad de Jesucristo como nuestro Salvador, abandonó toda su vida pasada y, bueno, inició una nueva vida, ¿no? Tuvo que enterrar las armas, como vamos a ver en el transcurso de la historia, y bueno, en líneas generales, de ser un pueblo guerrero y combativo, abandonó todas esas cosas para convertirse en un pueblo pacífico que se sometía a la voluntad de Dios, ¿sí? Sigamos algunas escrituras más en Alma 24, el versículo 20, perdón, Alma 24, vamos a leer el versículo 21, dice: y ahora bien, cuando los del pueblo vieron que venían contra ellos, salieron a encontrarlos y se postraron hasta la tierra ante ellos, y empezaron a invocar el nombre del Señor. Y en esta actitud se hallaban cuando los lamanitas empezaron a caer sobre ellos con la espada. Entonces, este pueblo que había abrazado el Evangelio de Jesucristo, que se había convertido, que había enterrado y abandonado las armas de su rebelión, ya habían pasado a ser un pueblo pacífico, bueno, las dificultades no dejaron de venir. Los lamanitas, que antiguamente habían sido sus hermanos, ahora enojados, decidieron atacarlos. Bueno, fueron a la guerra contra ellos, pero este pueblo de los antinefileitas ya había hecho un convenio con Dios y estaba dispuesto aún hasta dar su vida por esos convenios y por defender la fe que habían abrazado. Es así que cuando se enfrentaron, cuando avanzaron los ejércitos de los lamanitas, como dice esta escritura, ellos se inclinaron a tierra rogándole a Dios, bueno, y a medida que avanzaban el enemigo, ellos, bueno, iban cayendo sobre ellos con la espada, pero ellos no dejaron de orar, ¿no? Y la conclusión de la historia es muy, muy buena, porque mencionan, ¿no? A pesar de aquellos que perdieron la vida en esta batalla, muchos más fueron los que se arrepintieron gracias al testimonio y a la devoción que mostraban estas personas, ¿no? Una última escritura que vamos a leer es en Alma 26, los versículos 26 y 30, que vamos a hacer un pequeño resumen, pero son muchas más, que son estas escrituras que nos invitan a reflexionar de qué manera nuestra conversión a Jesucristo y a su Evangelio nos cambian nuestra vida, ¿no? Entonces leo Alma 26, Alma capítulo 27, versículo 26, que dice: y sucedió que causó un gozo inmenso entre ellos, y descendieron a la tierra de Gersón y tomaron posesión de la tierra, y los nefitas los llamaron al pueblo de Amón, por tanto se distinguieron por ese nombre de allí en adelante. Es decir, este pueblo, que habían sido lamanitas, luego se convirtieron al Evangelio, eran atacados por sus antiguos hermanos lamanitas, entonces abandonaron esa tierra y volvieron a la tierra de los nefitas, o se dirigieron a la tierra de los nefitas, ¿no? Y allí el pueblo nefita como dice aquí, los llamaron al pueblo de Amón, por tanto se distinguieron por ese nombre de allí en adelante, pero podríamos decir que los adoptaron como sus hermanos, ¿no? Y cierra esta escritura, este bloque de escrituras, perdón, en el versículo 30, que dice: de modo que eran un pueblo celoso y amado, un pueblo altamente favorecido por el Señor. Qué maravilloso que se diga de nosotros
así como de los antiguos antinefileitas, que eran un pueblo celoso y amado, un pueblo altamente favorecido por el Señor. Hermanos, hermanas, en el transcurso de nuestras vidas en esta tierra, la mayoría de nosotros hemos tenido distintos tipos de relaciones con nuestro Padre Celestial. En ocasiones hemos sido obedientes y diligentes en guardar los mandamientos, en ocasiones nos hemos apartado de sus sendas y hemos tomado nuestras propias decisiones, llevándonos por diversos caminos, pero si alguna vez hemos sentido el amor de Dios en nuestra vida, podemos testificar de que hemos sido altamente favorecidos del Señor. Si hemos recibido un testimonio, si hemos decidido hacer convenios con el Señor, hemos probado el gozo, la felicidad eterna que vienen de obedecer las leyes y los mandamientos de nuestro Padre Celestial, y ese gozo es algo que es eterno, no pertenece a esta tierra. En la medida en que nos esforcemos por seguir a Jesucristo, guardar sus mandamientos, vivir en base a los convenios que hemos realizado, bueno, las bendiciones del Señor realmente llegarán. Y como dice aquí, vamos a poder decir que fuimos un pueblo amado, un pueblo altamente favorecido del Señor. Pasemos al siguiente principio, que es: debido a que Dios es misericordioso, Él me perdona conforme me arrepiento. Y es muy interesante este principio. Vamos a ver qué es lo que nos dice el manual Ven Sígueme. La palabra gozo aparece 25 veces en Alma 23 al 29, lo cual hace que estos capítulos sean un buen lugar para aprender cómo recibir gozo al vivir y compartir el Evangelio del Señor. Podrías estudiar Alma 26 al 29 prestando atención a las razones por las que se regocijaron Amón, los hijos de Mosía y Alma. Y la pregunta es: ¿qué aprendes de estos pasajes que puede llevarte a tener más gozo en tu vida? Luego lo vamos a repasar, ¿no? Sigue diciendo el manual. El elder Marcus Benash enseñó: compartir el Evangelio genera gozo y esperanza en el alma del que lo da y el que lo recibe. Compartir el Evangelio produce gozo sobre gozo, esperanza sobre esperanza. Esto lo encontramos en la Liaona de noviembre de 2021. Y dice: ¿qué experiencias has tenido al compartir el Evangelio con otras personas? ¿Y qué desafíos afrontas cuando procuras compartir el Evangelio? Cierra una última pregunta, que es: ¿cómo puede el Padre Celestial ayudarte a superar esos desafíos? Esos desafíos a la hora de compartir el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Vamos a seguir analizando lo que nos menciona el manual Ven Sígueme y luego retomamos estas ideas. Para recibir instrucción profética sobre cómo compartir el Evangelio y hallar gozo al hacerlo, considera estudiar el mensaje del presidente Dallin H. Oaks titulado Compartir el Evangelio Restaurado, de la Liaona de noviembre de 2016. La pregunta es: ¿qué sugerencias encuentras en este mensaje? Bueno, también nos invita a ver la historia de la familia Bush, comparte tus creencias y compartir el Evangelio, de los videos que se encuentran en la biblioteca de la iglesia, en la biblioteca del Evangelio, perdón. Y por último dice: si quieres, haz una lista de las cosas que le dirías a un amigo acerca del Libro de Mormón. Intenta compartirlo utilizando la aplicación Libro de Mormón. Concretamente, ¿no?, nos invita a trabajar en base a esto, que es compartir el Libro de Mormón con nuestros seres queridos a través de un mensaje de texto, o sí, de mensajería de distintas redes sociales. Pero vamos a centrarnos en estas ideas centrales. Me da gozo el compartir el Evangelio. Y habíamos hablado primeramente, la pregunta era: ¿qué aprendes de estos pasajes que pueden llevarte a tener más gozo en esta vida, ¿no? Y habíamos hablado de que Amón, los hijos de Mosía y también Alma habían sentido gozo en la medida en que ellos compartían el Evangelio. Vamos a leer una pequeña escritura para poder profundizar en esta idea, y la vamos a encontrar en Alma 26, los versículos 35 y 37. Y dice lo siguiente. Estamos entonces en Alma 26, ¿no? Aquí.
36 y 37. Ahora bien, si esto es jactancia, así me jactaré, quien habla es Amón, ¿no? Porque esto es mi vida y mi luz, mi gozo y mi salvación, y mi redención de la angustia eterna. Sí, bendito sea el nombre de mi Dios que ha tenido presente a este pueblo, el cual es una rama del árbol de Israel, y se ha perdido de su tronco en una tierra extraña. Sí, digo yo, bendito sea el nombre de mi Dios que ha velado por nosotros, peregrinos en una tierra extraña. Ahora bien, hermanos míos, vemos que Dios se acuerda de todo pueblo, sea cual fuere la tierra en que se hallaren. Sí, Él tiene contado a su pueblo y sus entrañas de misericordia cubren toda la tierra. Este es mi gozo y mi gran agradecimiento, sí, y daré gracias a mi Dios para siempre. Estas son las palabras que encontramos en Alma 26, que nos hablan acerca del gozo que sentía Amón al compartir el Evangelio entre su pueblo, ¿no? A pesar de las tribulaciones y las dificultades que había experimentado en su vida, Amón aún así se regocijaba en el don maravilloso del Evangelio de Jesucristo y en el gozo que podía experimentar al compartirlo con el resto de las personas, ¿no? En nuestra vida de alguna manera hemos sentido ese gozo. ¿Hemos podido compartir el Evangelio con nuestros seres queridos, con algún amigo o algún conocido? ¿Cuáles fueron las experiencias o los sentimientos que vivimos, que tuvimos en esa ocasión? Eh, Seríamos muy beneficiados todos si pudiéramos compartir en los comentarios cuáles fueron nuestras experiencias, bueno, y qué es lo que nos pueden ayudar a alguna herramienta que nos puedan dar, algún tip para poder compartir mejor el Evangelio, ¿no? La siguiente pregunta de este principio, que era, insisto, me da gozo compartir el Evangelio, son los siguientes. ¿Qué experiencias han tenido al compartir el Evangelio con otras personas? ¿Qué desafíos afrontamos cuando lo hacemos? ¿Y cómo puede el Padre Celestial ayudarnos a resolver esos conflictos o desafíos, ¿no? Bueno, si los han tenido, los invito a que lo compartan, pero también en nuestra noche de hogar, en nuestro estudio familiar o personal, que podamos tener un recuerdo de estas cosas, ¿no? Que podamos meditar y profundizar en esto, porque en la medida que compartimos el Evangelio, como leímos aquí y como hemos visto en nuestra propia experiencia, sentimos gozo en nuestra vida. Esto nos lleva al siguiente principio, que es muy interesante y es el último, si no me equivoco, sí, bien digo, es el último, perdón, hay uno más que es debido a que Dios es misericordioso, Él me perdona conforme me arrepiento, y la asignación de lectura es Alma 24 del 7 al 19 y Alma 26 del 17 al 22. Son unos pocos versículos, pero nos habla acerca de que Dios es misericordioso y Él me perdona si yo me arrepiento. El principio es muy corto y lo voy a leer rápidamente. Dice, el cambio que experimentaron los antinefileitas fue más que un cambio de comportamiento, fue un cambio de corazón, fruto de la fe en Jesucristo y del arrepentimiento sincero. Es posible que halles alguna verdad sobre el arrepentimiento en cada versículo de Alma 24, del 7 al 19. Ahora, ¿qué enseñan estos versículos acerca de la misericordia de Dios hacia los que se arrepienten? ¿Qué otras verdades aprendemos en estos versículos? Reflexiona sobre cómo Dios ha mostrado su misericordia en tu vida. ¿Cómo puedes expresarle tu gratitud? Y vamos a leer dos versículos concretamente. En Alma 24, el versículo 19, primeramente, que nos dice lo siguiente. Acá estamos. Bien. Y así vemos que cuando estos lamanitas llegaron a conocer la verdad y a creer en ella, se mantuvieron firmes y prefirieron padecer antes que pecar. Y así vemos que enterraron sus armas de paz, o sea, enterraron sus armas de guerra en bien de la paz. Entonces, ¿cuál fue la predisposición de este pueblo de los que después serían los antinefileitas? Bueno, una vez que conocieron la verdad, abandonaron todo su pasado. Descartaron todas las cosas que los atraían o con los que se sentían parte, abandonaron aún hasta su cultura, ¿no? El lugar donde se habían formado y criado como
soldados, como un ejército, enterraron literalmente sus armas en un gran foso, ¿no? ¿De qué manera esto nos ayuda o nos invita a realizar cambios de este calibre, podríamos decir, en nuestras vidas? ¿Hay algún pecado, alguna tradición, alguna mala acción que estamos cometiendo y que traemos a través del tiempo, del cual todavía no nos hemos, a la cual, perdón, todavía no hemos descartado? ¿Estamos cargando pecados o transgresiones pasadas? Bueno, hermanos y hermanas, este es el momento de abandonar esas cosas, de enterrar esas armas de iniquidad y, como dice aquí, enterrar nuestras armas de guerra en bien de la paz. Hay un futuro mejor para aquellos que están afligidos, cansados o trabajados, que cargan con angustias y desesperanzas. Ese camino únicamente viene a través de Jesucristo y de su amor y de sus convenios. En la medida en que lo sigamos y que abandonemos esas cargas pesadas y nos sometamos a su voluntad, en la medida en que hagamos estas cosas, realmente seremos bendecidos y nuestras vidas prosperarán, floreceremos en todos los aspectos de nuestra vida y realmente podremos encontrar el gozo y la felicidad eterna. Hay un último versículo que para cerrar este principio, que lo encontramos en Alma 26 y es el versículo 22, que dice: sí, al que se arrepiente y ejerce la fe y produce buenas obras y ora continuamente sin cesar, a éste le es permitido conocer los misterios de Dios. Sí, a éste le será permitido revelar cosas que nunca han sido reveladas. Sí, y a éste le será concedido llevar a miles de almas al arrepentimiento, así como a nosotros se nos ha permitido traer a estos nuestros hermanos al arrepentimiento. Nuevamente, quien aquí está hablando es Amón, quien está compartiendo la promesa para aquellos que se arrepienten y comparten el Evangelio en su vida, ¿no? Me encanta porque dice: al que se arrepiente y ejerce la fe, a éste le es permitido conocer los misterios de Dios, le será permitido revelar muchas cosas y a éste le será concedido llevar a miles de almas al arrepentimiento. Ese es, hermanos y hermanas, el gozo duradero, el gozo verdadero, de regocijarnos en saber que tanto nosotros como nuestros seres queridos estamos viviendo las leyes y los mandamientos de un Padre Celestial que nos ama y de su Hijo Jesucristo, quien dio su vida por nosotros y por el amor y la paciencia que nos tiene a cada uno de nosotros. El último principio, y ya para cerrar esta clase, es: puedo hallar refugio en Jesucristo y su Evangelio. La asignación de lectura es Alma 26, del 5 al 7. Son 2 versículos, pero en esos 2 versículos vamos a encontrar un hermoso tesoro de conocimiento. Vamos a analizar qué es lo que dice el manual Ven Sígueme. En la época de la cosecha se suele juntar el grano en atados o haces llamados gavillas, que se almacenan en depósitos a veces llamados graneros. Al leer Alma 26 del 5 al 7 reflexiona sobre lo que podrían representar en tu vida las gavillas, los graneros y las tormentas. ¿Cómo hallamos refugio en Jesucristo? También nos sugiere, para profundizar en este principio, el discurso del elder Russell M. Nelson, el templo y el fundamento espiritual de ustedes, de la Liaona de noviembre de 2021, el discurso también del elder Bernard, honorablemente retener un nombre y una posición, de la Liaona de mayo de 2009, y el himno Oh Jesús, mi gran amor, que es el himno número 53. Entonces nos habla acerca de, como dice aquí, gavillas, graneros y tormentas, ¿no? Y vamos a leer estos 3 versículos que encontramos en Alma 26 del 5 al 7. Dice así: he aquí, quien habla es Amón, está hablándole a sus hermanos en esa charla final que tienen concluida su misión, y está compartiendo su testimonio, ¿no? Y dice: he aquí, el campo estaba maduro, y benditos sois vosotros, porque metisteis la hoz y cegasteis con vuestro poder. Sí, trabajasteis todo el día, y he aquí, el número de vuestras gavillas, y serán recogidas en los graneros para que no se desperdicien. Está hablando
acerca de que habían predicado el Evangelio, habían tenido mucho éxito y el Salvador a través de ellos pudo cosechar todo ese fruto, ¿no? Esas almas que habían abrazado el Evangelio y las podía llevar a los graneros. Dice, sí, las tormentas no las abatirán en el postrer día. Sí, ni serán perturbadas por los torbellinos, mas cuando venga la tempestad, serán reunidas en su lugar para que la tempestad no penetre hasta donde están. Sí, ni serán impelidas por los fuertes vientos hasta donde estén, ni serán impelidas hasta donde el enemigo pueda o quiera llevarlas. Mas he aquí, se hallan en las manos del Señor de la cosecha y son suyas, y las levantará en el postrer día. Me encanta esta última frase, ¿no? Mas he aquí se hallan en las manos del Señor de la cosecha. Aquellos que hemos abrazado el Evangelio, que hemos hecho convenios a la hora de bautizarnos y a lo largo de toda nuestra vida, estamos sellados, estamos ligados al Señor por nuestros convenios. Le pertenecemos a Él. Las tormentas, las dificultades, sin dudas las vamos a atravesar como el resto de las personas en esta tierra. Sin embargo, podremos prevalecer gracias a los convenios que nos unen a nuestro Padre Celestial y a Jesucristo. Como dice al principio, puedo hallar refugio en Jesucristo y su Evangelio, y este refugio que podemos encontrar es gracias a su amor y al sacrificio expiatorio del Salvador Jesucristo. Expiación que permitió que Él, el Hijo de Dios, sufriera más allá de todo lo que nosotros hayamos podido sufrir, a fin de que pudiera conocer cuáles son los dolores que cada uno de nosotros podemos experimentar y gracias a su amor sincero y genuino, acompañarnos en los distintos procesos de nuestra vida. Hermanos, hermanas, yo sé que Jesucristo vive, sé que Él es nuestro Salvador. Él pagó el precio de nuestros pecados y no hay motivo para que nosotros sigamos volviendo a esos pecados, a esas transgresiones, a amargarnos y sufrir más de lo que ya hemos sufrido. Hay gozo en la expiación de Jesucristo, hay gozo en el arrepentimiento. En la medida en que nos arrepentimos, hacemos convenios con Dios, renovamos esos convenios los domingos al participar de la Santa Cena y compartimos estas verdades con el resto de nuestros seres queridos, el gozo eterno que viene de la presencia de nuestro Padre Celestial será nuestro galardón, ese gozo que es infinito y eterno. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.